poquito. Ley de Modernización Laboral 27802, como saben todos, si no se les cuento, promulgación el 6 de marzo, con lo cual está vigente, como recién decía, hay ciertos artículos que de por sí quedan automáticamente, con vigencia a partir de la misma promulgación, y otros que específicamente dice la ley que se va a aplicar a partir de determinadas fechas, se los voy a ir marcando. Bien, así que les cuento un poquito cómo organizamos esto, cómo traté de alguna manera de buscar. La ley habla y modifica un montón de cosas, y derogaciones y demás. Se me ocurrió esta distribución, en principio estos 5 títulos que vamos a ir desarrollando. En principio vamos a hablar un poquito de los cambios de la justicia de trabajo. Esto lo voy a desarrollar simplemente como títulos, muy por arriba. Regímenes especiales, algunas cosas que deroga, algunos regímenes especiales que crea. Vamos a hablar un poquito de los incentivos y formalización de lo que tiene que ver con laboral que aplica esta ley. Fondo de Asistencia Laboral, el famoso FAL que habrán escuchado, vamos a hablar un poquito de qué se trata, y las modificaciones a la Ley 274, la Ley de Contrato de Trabajo, que es la que en estos directos, cuando hablamos de sueldos, siempre nos remitimos. Bueno, tuvo muchas modificaciones. Eso nos vamos a dedicar a desarrollarlo un poquito más, porque justamente al público que nos sigue siempre, que tiene que ver con los que liquidan sueldos, es lo que más les importa, digamos, ¿no? Pero bueno, ya se adelantó acá el señor. Vamos con justicia del trabajo, ¿sí? El primer punto. Pues yo le dije, anda apurándome si ves que me dilato mucho. Bueno, ahí está, ahí entendí el mensaje. Bien, perfecto. Habíamos probado otro método, pero iba a ser muy doloroso. Bueno, justicia del trabajo. Vamos a ver que lo que marca esta ley, en principio, esto lo habrán escuchado en muchos medios, el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo al ámbito de Cava. Vamos a ver si sucede o no sucede. Ya hay presentaciones para impedir esto, pero bueno, la ley dice que debería pasar a la órbita de Cava. La actualización de causas, y acá hay un tema, se lo habrán escuchado en los últimos meses, las causas judiciales que tuvimos, las causas que ha habido donde de repente montos de personas que cobraron un monto determinado, según 2 millones de pesos, por ahí terminaba cobrando cifras millonarias después de un juicio por el cálculo de índice de actualización que aplicaban ciertos juzgados, ciertos jueces. Bueno, acá se puso un límite a eso. Básicamente se estableció que el índice para actualizar estas causas va a ser el IPC más un 3% anual. Bien, esto también, en principio, aparentemente está generando dudas, pero más generando dudas sobre las causas que estaban ya en marcha y pendientes de sentencia. Está habiendo ruido con eso, ¿sí? En realidad va a haber ruido con todo, creo, acá, ¿no? Bueno, el pago en cuotas, que si bien ya se establecía algo, acá hay una distinción. El pago en cuotas se puede hacer en 6 cuotas o 12 cuotas. 6 cuotas lo pueden hacer las grandes empresas, 12 cuotas las pymes. Y acá también, en el caso que yo haga esta financiación del pago en cuotas de la indemnización, estamos hablando siempre de un pago a partir de un fallo judicial, no que la empresa cuando despide a una persona le puede pagar en cuota, que eso es otro tema que genera dudas, ¿no? Estamos hablando de un fallo judicial a partir de una causa por despido, ¿no? Entonces, dijimos, 6 cuotas grandes empresas, 12 cuotas pymes, y también esas cuotas, esa financiación debería actualizarse por IPC. Le pone, si se quiere, en realidad no es un tope, sino es un cambio de cómo tiene que ser la retribución de los peritos, ¿sí? Hasta ahora el perito estaba atado a lo que era el monto de la causa. Ahora dice tiene que estar desacoplado de eso. Si no, lo que podía pasar, no digo que pase siempre, pero podía pasar que los peritos por ahí inflaban la causa, justamente porque eso implicaba mayor retribución para él. Bien, tema de costas. Las costas de juicios, hay 2 puntos acá. En principio, la sobreestimación de montos, que también es un tema bastante delicado acá. Vamos a ver qué pasa con esto. Básicamente, cuando hay una demanda donde el empleado de repente reclama por montos muy por encima de lo que debería hacer en base a lo que dice la ley, si el juez entiende que hay una sobreestimación, las costas del juicio, cosa que antes no pasaba, podrían estar a cargo del empleado y del abogado patrocinante. Bien, y después también, hablando del abogado además, establece límites a las costas del juicio. Bien, extinción por inactividad, también la ley establece que ante casos de la justicia laboral, si no se mueve la causa, ya sea por una parte o por la otra, durante 6 meses en primera instancia o 3 meses en segunda instancia, la causa se extingue, digamos. Bien, vamos a la próxima, regímenes especiales. Lo vamos a ver en el alcance de la ley, pero esta norma, la 27802, establece un nuevo régimen para los trabajadores de plataformas tecnológicas, Uber, Rappi, ese tipo de cosas. Bueno, vamos a ver que en el alcance los excluye de la ley de contrato de trabajo y le crea un régimen especial. O sea, no son empleados en relación de dependencia. Personal de casas particulares y trabajo agrario son unos cambios que establece la ley, básicamente. No se trata de la ley de contrato de trabajo, pero creo que los dos va por el lado del periodo de prueba, una extensión del periodo de prueba. Derogación de leyes y regímenes, no voy a entrar en esto porque estaríamos a las 12 de la noche, pero básicamente, si se fijan, al final de la ley
hay una lista enorme de leyes, artículos de leyes, regímenes que se derogan a partir de esta ley. En algunos casos, a partir de la misma promulgación de la ley, en otros casos, con fechas determinadas, muchos que empiezan a regir esa derogación a partir del 1 de enero del 2027. Que nos puede interesar a nosotros acá, bueno, la ley de periodista, porque se escucha en los medios y demás, está ahí dentro de esas, pero principalmente la ley de teletrabajo, que justamente, como les decía recién, esta se deroga a partir del 1 de enero del 2027, ¿sí? Es uno de los temas que más puede, digamos, hacer ruido en estas derogaciones. Vamos a la siguiente. Bien, que en esto es donde les dije que voy a ir rápido, nos vamos a detener un poquito más cuando hablemos de la liquidación y demás. Incentivos y formalización, acá podemos mencionar tres planes, vamos a decirle, que tienen que ver con la formalización o incentivos a la formalización del empleo, el último no tanto con eso, sino más bien productivo. El rifle, ya hablamos del FAL, ahora aparece el rifle, falta la E y estamos armados hasta los dientes, ¿no? El rifle se llama en este caso sin la E, básicamente es un incentivo para tomar personal, para formalizar personal, y básicamente consiste en una reducción muy importante de las contribuciones patronales por 48 meses, un montón, digamos, ¿no? Entonces fíjense que lo que es la contribución patronal por SIPA, Fondo Nacional de Empleo, asignaciones familiares, que vamos a ser una mediana empresa, hoy más o menos es un 16,5%, pasa a ser el 2%. Y en el caso de jubilación, 19,032 es un 3, un poquito más, pero en total, en vez de un 18 pasaría a pagar un 5. Es muchísimo, digamos, la reducción que va a haber. ¿Esto para quién? Para, si no mal recuerdo, es a aquellas personas que no me acuerdo si era el 1 de octubre o el 31 de octubre del 2025, estaban desocupados o que eran trabajadores estatales o que eran monotributistas. Acá dice la ley, o eso es lo que interpreté yo, como que aparentemente Arca pondría a disposición una especie de padrón, porque si no, la empresa no tiene manera de saber cuál es la situación exacta de un empleado, a ver si puede tener este beneficio. Así que aparentemente Arca pondría a disposición algún listado, algún padrón, donde yo pueda ver si esta persona que voy a tomar es pasible de tener este beneficio para la empresa. Promoción del empleo registrado, esto ya habíamos tenido algo con la ley de bases y demás, pero básicamente es condonación de deudas, multas, financiación para registrar empleados que teníamos en negro, y obviamente que lo hayamos tomado, que esa falta de registración ha sido empleados que teníamos antes de la promulgación de la ley. La promulgación de la ley fue el 6 de marzo, ¿sí? Si yo tomé una persona en negro, digamos, el 7 de marzo y lo quiero, no sé, ahora en abril, aplicar este régimen, no puedo, ¿sí? Tiene que haber sido anterior. Y el RIMI, este es el que le decía que no tiene mucho que ver con el trabajo en sí. Este es el hermano menor del RIGI que todos habrán escuchado, ¿sí? Del régimen de incentivo a grandes empresas. Acá es de medianas inversiones. Grandes inversiones, acá es medianas inversiones. Y básicamente es en un sistema de amortización acelerado, ¿sí? Básicamente lo que establece que según el tipo de empresa, pequeña, mediana, etcétera, gran empresa, puede ir de $150.000 hasta $9 millones la compra de inversiones en bienes de uso, digamos, que puede hacer la empresa. Y básicamente lo que me permite es acelerar la amortización impositiva de esos bienes, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el beneficio? Yo contablemente lo puedo seguir amortizando, entiendo yo, como lo hacemos normalmente, pero a nivel impositivo, ¿sí? Me acuerdo del caso, por ejemplo, de sistemas de riego para lo que es el sector agropecuario, mallas de antigranizo, por ejemplo, que se puede amortizar, por ejemplo, en un año, con lo cual, algo que por ahí, corríjanme del otro lado, aquellos que están más en ese tema, si de repente teníamos una amortización en 5 o 7 años, la hacemos en un año en ese caso puntual, ¿no? Entonces, fíjense que a nivel impositivo yo tendría una ganancia mucho menor, por lo tanto, mucho menos impuesto a la ganancia que pagar. Financieramente es un gran beneficio y un espaldarazo productivo, digamos. Sigamos. No sé cómo entró acá, pero bueno, entró de la misma manera que iba a entrar esa famosa reducción de impuestos a las ganancias para las empresas, que finalmente eso lo sacaron. Bien, modificaciones a la ley 27444. Esto, así hice un punteo acá, pero si les parece vamos directamente a analizar punto por punto la siguiente placa. Arrancamos con el ámbito de aplicación, ¿sí? Ámbito de aplicación, es decir, la ley de contrato de trabajo rige las relaciones de trabajo, relación de dependencia, y hace ciertas exclusiones. Algunas exclusiones ya estaban, ¿sí?, en las leyes anteriores, de los empleados públicos, digamos, casas particulares y personal de agrarios. ABC ya estaba. El D también estaba, se había sido incorporado con la ley bases. Lo pongo ahí porque separadito, porque bueno, vamos a hablar de esto en las próximas placas. Y es básicamente las contrataciones de obras, servicios, agencias, transporte, ¿sí? Esto queda afuera del alcance de la ley. Esto va a tener que ver con algo que les voy a comentar más adelante, que es con la presunción de trabajo en relación de dependencia. ¿Qué agrega esta ley puntualmente de modernización?
me deja fuera del alcance de esta norma a los trabajadores independientes y sus colaboradores. Esta figura que creó la ley Bases, este tema de que de repente yo puedo tener, no sé, monotributo, no es exclusivo, pero podría ser un monotributo, y me asocio con otros hasta tres monotributistas, y no hay una relación de dependencia. Bueno, lo pone explícitamente dentro del marco de la ley, el alcance que estos trabajadores o esta figura creada por la ley Bases no está encuadrada dentro de la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Son trabajadores independientes. Lo que decíamos hace un ratito del F, ¿sí? Que los prestadores independientes de plataformas tecnológicas quedan afuera del alcance de la ley de contrato de trabajo, se van a regir por el régimen que crea la 27802. Sí, dije bien el número, 27802. Bien, personal embarcado, según la ley 20.094, queda fuera de la ley, y las personas privadas, o sea, los presos, quedan fuera de la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Ya que en un régimen que había específico de esto decía que se debería cumplir con las condiciones de la ley de contrato de trabajo. Bueno, lo exime, lo saca de ahí. Bien, sigamos. Esto es muy general, digamos. Bueno, conceptos y principios. Algunas palabritas que sacó la ley, ¿sí? En distintos artículos que por ahí pasaban desapercibidos. El concepto del trabajo, esto es mínimo quizás, pero cuando define qué es el trabajo en sí mismo. Acá, antes la ley decía como básicamente la relación laboral es un intercambio, ¿sí? El proceso productivo del ser humano, y después, y en segundo lugar, es un intercambio material. Acá lo pone en el mismo lugar, saca en segundo lugar y lo pone en el mismo nivel lo humano y lo económico. Bien, norma más favorable al trabajador, artículo 9, si esto es algo de toda la vida que todos sabemos, ¿sí? Ante dos leyes nos teníamos que dar con la ley más favorable al trabajador, pero acá hace una aclaración, ¿sí? La ley, y dice, cuando comparemos leyes tenemos que hablar o ver agrupamiento por instituciones. O sea, ¿qué quiere decir esto? Vamos a suponer que yo tenía la ley de contrato de trabajo y la quiero comparar con otra. Me dice, básicamente no me agarres un artículo de una ley, el decreto de otra, la interpretación de otra, y me armes una figura híbrida para comparármelo. No, comparemos institutos completos, como dice la norma, instrumentos completos, ¿sí? Leyes completas. Eso es lo que básicamente. Bien, sigamos. Después voy rápido acá, de última, en las preguntas vamos a ver si podemos contestar algo que les quede duda. Bien, artículo 11. Esto habla de la interpretación, o sea, cuando estamos interpretando la ley, si tenemos alguna duda de interpretación y demás, lo que decía la norma es, bueno, lo vamos a decidir conforme a los principios de la justicia social, los principios generales del derecho, la equidad, saca el concepto de justicia social, ¿sí? Esto lo vamos a ver en muchos artículos, donde básicamente trata de ser más taxativa en lo que dice, bien explícito de lo que dice la ley es lo que manda, y cualquier cosa que me pueda dar lugar a interpretaciones, ambigüedades, lo saca. En este caso, justicia social lo saca. Ahora vamos a ver algunos ejemplos más. Vamos, por ejemplo contrato de trabajo, relación, voy rápido, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Vamos? Bueno. Contrato de trabajo. En la definición de lo que es el contrato de trabajo dentro del artículo 21, una parte dice, bueno, las cláusulas, en cuanto a la forma, condiciones y demás, quedan sometidas a las disposiciones de orden público, de estatutos, convenciones colectivas y usos y costumbres, ¿sí? En línea con los que le dije recién, saca los usos y costumbres, ¿sí? O sea, toda aquella cosa que puede dar lugar a que alguien interprete que hay contrato de trabajo porque normalmente no, es lo que dice las normas, lo que está escrito. Bien, vamos a los bifes, a lo que tenemos escrito. Presunción, esto se lo citaba recién, presunción de existencia de contrato de trabajo. Esto lo vimos ya en la ley Bases, ¿sí? Acá hay una pequeña modificación. La ley Bases, ¿qué decía básicamente? Cuando yo tengo una persona que depende de otra persona, físico o jurídica, estamos hablando ante un contrato de relación de dependencia. Bien, pero ahí aclaró la ley Bases, salvo, ¿sí?, que medie una contratación de obras, servicios profesionales u oficios. O sea, de repente tengo una persona que me factura, al cual le pago con transferencia bancaria, decía, bueno, ahí se entiende que no hay, o sea, o por lo menos no hay presunción de trabajo en relación de dependencia. Lo que agrega acá es servicios profesionales, oficios o cualquier otra modalidad que comprenda prestaciones de servicios sin relación de dependencia. O sea, lo deja más amplio todavía, ¿sí? Pues si quiero traer alguna otra figura, ¿ok? Y algo más quería marcarles, pero no me acuerdo. Bueno, ¿qué quería comentar esto? No es que si tengo una persona que está trabajando en una relación de dependencia encubierta facturándome, porque sabemos qué pasa, no es que, olvídate, ya nunca más vas a lograr demostrar que es una relación de dependencia. Lo que está cambiando es la presunción acá. O sea, antes lo que pasaba es, un empleado decía, mira, estoy trabajando en relación de dependencia, hacía un juicio, y bueno, la empresa tenía que salir a probar que no pasaba eso. Bien, acá es al revés, se cambia
la carga de la prueba, digamos. Acá el trabajador debería demostrar que realmente es una relación de dependencia encubierta. Eso es el tema de la presunción. Bien, sigamos para adelante. Esto se los puse así amontonadito porque son artículos muy relacionados que tiene que ver cuando una empresa, vamos a llamar una empresa A, tiene empleados, ¿sí?, propios, y esos empleados de una forma u otra, por distintas figuras, ¿sí?, se los provee a otra empresa, ¿sí?, a la empresa B, ¿sí?, a la cual le vende un servicio. Entonces, intermediación es cuando yo tengo un empleado determinado que lo tomo y que trabaja para otra empresa, pero yo soy el empleador. Bien, después tenemos eso de misma figura, pero cuando mi empresa A está creada como una empresa de servicios eventuales, ¿sí?, que son empresas puntuales con objetivo, el único objetivo es ese, digamos, y demás. Y después tenemos aquellas empresas que tienen personal que proveen a la empresa B, pero no proveen a Pepito o a Juan, proveen un servicio que de repente hoy le puedo mandar a Juan y mañana le puedo mandar a Pepito. Esa es la diferencia. Bueno, ¿qué cambian estos tres? En la primera, en la intermediación, lo que cambia es que la empresa B, ¿sí?, es solidaria, pero solamente por el tiempo trabajado, ¿sí? Algo que no estaba claro, por lo menos no estaba bien escrito, ahora lo deja clarísimo. ¿Qué pasaba antes? Yo tenía una persona, como dije, A le mandó a B una persona para la que trabaja ahí, yo le sigo pagando el sueldo, pero por ahí la persona se consideraba despedida y hacía un juicio contra B, ¿sí? Y de repente hacía 30 años que trabajaba con la empresa A, solamente hacía 3 o 4 meses que trabajaba ahí, y le hacía juicio por 30 años a B. Entonces limita el tiempo, ¿sí?, que es solidaria la empresa B. Obviamente, ¿de qué estamos hablando? De que realmente sea solidaria porque el empleado, la empresa A no le pagaba el sueldo, no le pagaba las contribuciones o lo que sea. Bueno, le inicia juicios y vamos a suponer que se lo gana y B tiene que pagar algo. Otra cosa que cambia es que tiene el derecho a repetición. O sea, lo que tuve que pagarle a este empleado porque me inició juicio a mí, que no era mi empleado, puedo repetir con la empresa que me provee el servicio. Vamos rápido. Servicios eventuales. Acá lo que cambia, un cachito. Servicios eventuales, lo que me dice es que ese empleado que le mando a la empresa B tiene que estar encuadrado en la convención colectiva de trabajo de la actividad que hace B, pero que no puede ser delegado gremial. Y por último, esto por ahí lo que se ha escuchado más, es el tema de la subcontratación. Acá, si bien estaba el hecho de que la empresa B, esta empresa que contrata el servicio, tenía que controlar que la empresa A le estuviese pagando las cargas, que le estuviese pagando el sueldo y demás. Acá lo que dice explícitamente ahora el artículo es que tiene que controlar y que el hecho, si yo puedo demostrar que hice el control, ya me exime de la responsabilidad. Ya no soy solidario, pero tengo que demostrar que yo le fui pidiendo los papeles, que le fui pidiendo. Ahora, supongamos que esta empresa me envió papeles ficticios, truchos y demás. Bueno, eso obviamente está también contemplado en la norma, que ante un fraude tampoco soy solidario. Yo le pedí los papeles, me lo mostró, me mintió, yo cumplí con el control. Sigamos. A ver cómo vengo. Bien. Registración y prueba. Esto es un tema que para mí falta de explicaciones, es bastante controvertido. Registro del trabajador, el famoso artículo 52 que lo hemos tratado en varios directos acá. ¿Qué decía el artículo 52? Si se acuerdan, era el detalle de qué tenía que tener el famoso libro de sueldos. Bueno, todo ese detalle de qué tenía que tener desapareció. El artículo 52 es otro, ¿sí? Con lo cual no hay ninguna referencia más al libro de sueldos. Y se cambió por los empleadores deben registrar a los trabajadores ante ARCA, de acuerdo a la normativa que ARCA dicte. Bien, entonces después dice, y esta registración será suficiente a todos los efectos, sin que pueda exigirse requisitos adicionales por ninguna otra autoridad, ¿sí? Autoridad ni jurisdicción, entiendo yo, ¿no? Se deberán conservar los libros preexistentes durante 10 años. Fíjense que habla de preexistentes, ya no habla de los libros. ¿Qué hago con los libros actuales? ¿Será que no hay más? Entonces ahí se genera un abanico de duda, digamos, ¿no? O sea, todo parecería indicar, si nos basamos en la literalidad de esto, como que no habría más el libro de sueldos. A mí me cuesta creer, yo quiero creer que el libro de sueldos digital va a seguir existiendo, este libro de sueldos que subo ARCA. Hay quienes entienden que ya no, así que veremos qué va a pasar con esto, ¿sí? A mí no sé cómo sería, digamos, después la prueba, en el caso de que le liquide, que no le liquide, cómo le retuve y demás. Pero bueno, hay que ver qué pasa con esto. Lo que sí parecería estar claro es que, vamos a suponer que sigue el libro de sueldo digital en ARCA. Lo que sí parecería estar claro que después las jurisdicciones, las provincias y demás, no me podrían pedir a mí como empresa cualquier otro tipo de documentación que no sea la que dice acá el artículo 52. O sea, en ese sentido está bueno. Y si no hay que subir libro de sueldo digital y demás, bueno, mejor también. Pero vamos a ver, me cuesta creer que desaparezca eso. Bien, yo por lo pronto lo seguiremos subiendo, ¿no? Sigamos. Lo digo, no leo todo para no ser largo, básicamente, y yendo al grano,
no se puede pagar más en efectivo. La ley permitía pagar en efectivo, ahora solamente se puede pagar el sueldo por transferencia bancaria. Antes había excepciones, poner por escrito, no existe más la posibilidad. Bien, y hay una partecita ahí que dice por transferencia bancaria, y antes decía o en otras categorías de entidades que la autoridad de aplicación pudiese, bueno, lo saca también, o sea, es entidad bancaria, ¿sí? Y eventualmente si algún día amplía, yo calculo que esto tiene que ver por el lado de que se podía o querían que se pagase por billeteras virtuales o de cosas, bueno, eso no está y evidentemente si algún día querés cambiarlo, lo tienen que hacer por ley, por eso sacaron esa parte. Moneda, esto también es un cambio importante que, fíjense que son muchas cosas que pasaban en la práctica que lo que hizo la ley es ponerlo por escrito. El tema del salario, si bien estaba mal, la realidad es que muchos pagaban el sueldo en dólares, por ejemplo, si en otra moneda. Bueno, acá lo que dice, el salario debe ser satisfecho en dinero, moneda nacional o extranjera. Antes lo que pasaba es que estaríamos de alguna manera, con el articulado anterior, infringiendo la ley a aquellos que pagaban en dólares. ¿Por qué? Porque el dólar estaba visto como un salario en especies, un pago en especies, y eso tenía un límite del 20%, con lo cual si yo pagaba en dólares más del 20%, estaba infringiendo la ley y podría ser nulo el pago que hice. Entonces, acá clarifica que es totalmente válido en moneda nacional o extranjera, ¿sí? Hay que ver si hay alguna reglamentación, cómo hacemos con esto, si tiene que figurar en recibo. En ese caso estamos esperando a ver si hay alguna aclaración más, a ver cómo exponerlo y demás. Bien, 133, retenciones, le pone un tope, que esto también va a generar mucho problema, digamos, o muchos reclamos y demás. Las deducciones, retenciones o compensaciones no podrán insumir en el conjunto más del 20% del total de las remuneraciones en año. O sea, cuando yo le hago descuentos al trabajador, no le puedo retener más del 20%. Ya jubilación, obra social, 19.038, ya tenemos un 17%, ¿sí? Con lo cual me queda un margen de 3 para todo lo que es sindical y otros descuentos. Sabemos que hay muchos casos donde es mucho más que el 3, así que vamos a ver cómo queda. No está claro cuál es el procedimiento que tendría que seguir, no sé, la empresa, el empleado para hacer que no se le retenga eso, cómo se instrumenta eso. Bien, sigamos. Propinas, esto deja claro el tema de que las propinas no son consideradas remuneración, ¿sí? Esto está por escrito. Si había diferentes interpretaciones, pone por escrito que no son remuneraciones, independientemente de cuál sea la actividad, por más que sea habitual la entrega de propina de esa actividad, no es remuneración. Bien, este es un concepto nuevo, el 104 se crea el 104 bis, el famoso salario dinámico. Voy a tratar de resumirlo básicamente. Más allá del texto, se los cuento, yo tengo como empleador la obligación de pagar ciertos montos por lo que establece la ley, convenios colectivos, hay montos mínimos obligatorios que tengo que pagar, o conceptos o importes. Bien, ahora la ley con este artículo lo que me permite es a mí como empleador, o mediante un acuerdo con el empleado y demás, pagarle sumas remunerativas adicionales, de repente por mérito, como de hecho dice la palabra mérito personal, por objetivos o lo que sea. Pero básicamente, ¿cuál es el punto más importante acá? Que básicamente me da, no le da, ¿cómo decirlo? No me sale la palabra. O sea, puedo sacárselo en cualquier momento. Derecho adquirido, ahí está, ¿sí? No me salía palabra. O sea, no es un derecho adquirido. Yo le puedo pagar este concepto que llegamos a un acuerdo por mérito, se lo puedo pagar, no sé, en marzo, en abril, en mayo no se lo pago, por ahí se lo vuelvo a pagar en otro mes, por ahí durante 5 meses no se lo pago. Es un tema que no genera derecho adquirido. Esto es un tema que va a traer también cola seguramente. Vamos a ver que esto lo vamos a ver también reflejado cuando hablemos de la extinción del trabajo ahora en un ratito. Bien, sigamos. Sigo rápido, si no vamos a estar hasta las 5. Vacaciones, ¿sí? Vacaciones, 2 o 3 cositas que cambian del artículo 154. Queda igual que debe otorgarse entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente, pero le agrega que por mutuo acuerdo, ¿sí? Puede otorgarlo fuera de dicho periodo, ¿sí? Esto sí, que de hecho es lo que les decía recién. Esto pasaba en la realidad, en el día a día ya pasaba. Bueno, lo pone por escrito, ¿sí? Si nos ponemos de acuerdo, no importa, andate en junio, no hay problema. Que de hecho está atado a la otra cosita que vamos a ver, que es el fraccionamiento. Notificación del empleador. Un segundo. Notificación del empleador. En este caso, había una obligación del empleador de notificar al empleado 45 días antes de las vacaciones, ahora pasa a ser 30, ¿sí? Esto, bueno, en algunas industrias, en algunos rubros seguramente pasa.
la realidad es que en el grueso de los casos el empleado es el que pide los días de vacaciones y el empleador autoriza, digamos, ¿sí? Aquellos que son usuarios de Tango tienen Tango empleados, el empleado me dice quiero tomarme me carga por Tango empleado el pedido de las vacaciones y el jefe o recursos humanos lo autoriza. Bueno, pero cuando son otro tipo de empresas, industrias y demás, normalmente es el empleador que dice, tiene que organizar digamos, la agenda y dice, a este le toca tal día, tal día, tal día, ¿no? Bueno, y lo tiene que notificar a partir de ahora 30 días antes. Fraccionamiento, que esto es uno de los temas que más se habló de vacaciones, este tema tiene que ver también con lo que normalmente pasaba. Si yo tenía de repente 21 días, la ley no establecía que yo lo tenía que lo podía dividir, no estaba por escrito eso. Entonces ahora lo pone por escrito. Básicamente, por mutuo acuerdo entre las partes, ¿sí? Empleador-empleado, el empleado podría fraccionarlas, pero ese fraccionamiento no puede ser menor a 7 días. ¿Sí? Esta persona, como decía recién, que tiene 21 días, podría hacer 7 y 14 o 3 de 7, por ejemplo. ¿Bien? Perdón. Otra cosa que aclara, porque esto también generaba algunos inconvenientes, principalmente al empleador en lo que es la organización del trabajo, es la interrupción por enfermedad. Ustedes saben que si yo me tomo licencia por enfermedad y en el medio de la licencia me enfermo, ¿sí? Esa enfermedad me cortaría la licencia, ¿sí? Porque no gocé todos los días. Ahora, lo que aclara la ley es, en el caso que pase eso, vamos a suponer que yo me tomé 7 días, los últimos 2 días estuve enfermo o los 2 días del medio, no importa, presento los certificados, que vamos a ver que hay cambios con el certificado también. Bueno, la cuestión es que gocé 5 días en vez de 7. Bueno, lo que tiene que hacer el empleado, según lo que dice la ley, es volver el día que tenía que volver, o bueno, obviamente si está enfermo, cuando se restablezca, y cuando vuelva, los días que no pudo gozar, los reprogramamos. ¿Eso por qué? Porque muchas veces pasaba que me tomé 7 días, ¿sí? Le di vacaciones a Gabriel por 7 días, tenía que volver el lunes que viene y después iba a Cecilia. Ahora, si Gabriel dice, che, me enfermé 4 días, me vuelvo el jueves, bueno, a mí me quedaba un puesto sin cubrir porque ya Cecilia le daba las vacaciones. Eso es lo que trata de corregir la norma. Bien, vamos. Obviamente esto no quita que, supongamos que yo no tengo este caso y Gabriel me dice, che, me enfermé, sigo 3 días más y si puedo, obviamente va a tener el empleador la posibilidad de decirte, lógicamente seguí 3 días más. Bien, vamos. ¿Se entendió? Pues, perfecto. Muy. Vaya cuando quiera. 2.10. Enfermedad. Bueno, enfermedad no son los cambios que todos vimos. ¿Se acuerdan que se armó un lío bárbaro cuando pasó diputado, Senado, diputado? Porque fue este artículo donde se armó un lío bárbaro, donde se quería pagar menos por los días de enfermedad o incluso en algunos casos creo que era no pagar nada. Bueno, eso sigue todo como está en cuanto al pago de los días de enfermedad, igual que antes. Lo que sí cambió es lo que recién le citaba, es el control. Si cuando un empleado está enfermo y me manda el certificado, ¿sí? Tiene que tener esta característica que detalla específicamente la ley. El certificado tiene que contener el diagnóstico, tratamiento, días de reposo, ser emitido en Argentina por profesionales médicos habilitados para ejercer la medicina, ¿sí? Y ser firmados digitalmente a través de las plataformas electrónicas. Hay una ley, la 27.553, que estableció la misma que estableció el tema de las recetas y demás. Bueno, se tiene que hacer mediante esta metodología, mediante esta plataforma. El trabajador, ¿sí? Al margen de eso, está obligado a someterse al control que se efectúe por facultativo designado por el empleado. O sea, el empleador me puede mandar el certificado y el empleador le puede mandar un médico para constatar. Y en el caso que haya dudas en el diagnóstico o en el tratamiento o en los días de reposo, en tratamiento no creo que se metan, pero sí en los días de reposo, que haya dudas, se puede llamar a una junta médica. Si esa junta médica puede ser en una institución oficial, digamos, que determine la autoridad de aplicación, o en el caso que no exista, el empleador puede determinar o pedir los servicios de una institución pública o una institución privada, ¿sí? Para que dé un dictamen sobre eso. Tiene que ser reconocida trayectoria, solvencia técnica, etcétera. Y el costo, obviamente, lo tiene que solventar el empleador, ¿sí? La empresa. Bien, estos son los cambios que tienen que ver con enfermedad. Sigamos. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Sí? Como sobreviviéndote. Perfecto. O sea, avísenme si se duermen, los sacudimos, ¿no? Bueno, jornada parcial. Esto es un cambio muy interesante porque generaba muchos problemas por la comparación. ¿Cuál era el problema? Básicamente la jornada parcial, ¿qué era jornada parcial según la ley de contrato de trabajo? Esto le hemos dedicado algunos directos para ver cómo liquidarlo. Esto afecta a la liquidación de sueldos, ¿no? El artículo 97 ter, ¿sí? Se quita dentro de ese artículo el límite de las 2/3 partes. Yo tenía jornada parcial hasta el 5 de marzo, digamos, cuando había un contrato
supongamos que las horas legales, la jornada legal del trabajador es 8 horas, yo tenía que hacer menos de las 2/3 partes. Eso me daba 5,33 horas, que sería algo así como 5 horas 20 minutos. Si la persona trabajaba 5 horas, se consideraba jornada parcial. Si la persona trabajaba 6 horas, ya no era jornada parcial. ¿Y cuál era el problema? Si trabajaba 6 horas, teníamos que pagarle por 8. Ese era el problema. Entonces teníamos una persona que trabajaba 5 horas, que le pagábamos proporcional por esas 5 horas, y una persona que trabajaba 6 horas, le teníamos que pagar 8. Lo que hace ahora es sacar ese límite de las 2/3 partes, y ahora si la persona trabaja 4, 5, 6, 7 horas, 7 horas y media, se llama también jornada parcial, y también se puede proporcionar el sueldo, ¿sí? Las contribuciones sociales se pagan sobre ese sueldo proporcionado, y sí sigue el límite o la condición de que ya sea que yo trabaje 7 horas, 4 horas, 2 horas, tengo que pagar la obra social por 8 horas, por temas de salud y demás, ¿sí? Eso es importantísimo, la verdad que está muy bueno. Y otro tema importante también, la jornada parcial estaba limitada antes de la ley, que yo no podía hacer horas extras si trabajaba jornada parcial. Bueno, esto lo amplía y dice que se pueden hacer horas suplementarias hasta la jornada laboral. Acá, ahí para mí, si me permiten un minuto más con esto, hay un tema de ver cómo se interpreta. Vamos a suponer que yo trabajo a partir de ahora 6 horas, soy jornada parcial. Lo que me dice, bueno, si trabajas 6 horas, podrías trabajar. De la literalidad surge que podría trabajar hasta las 8 horas. Yo entiendo que yo podría trabajar si quiero más, pero es una interpretación mía. Yo lo que creo que quiere decir la ley es hasta las 8 horas me vas a pagar las 2 horas extras, me las vas a pagar normales, porque está dentro de lo que es la jornada laboral. Ahora, si yo trabajo 9 horas, la hora extra, ahí sí iría el 50%, ¿sí? Pero es un tema de interpretación, a ver cómo interpreta cada uno, ¿sí? Pero bueno, lo importante acá, quédense con que antes de jornada parcial no podía hacer horas extras, ahora sí lo puede hacer. Sigamos. Algo le quería marcar de esto de jornada, pero se me fue. Si me acuerdo, después se los digo. ¿Qué más? Les quería decir con este tema de la aplicación de la ley. Más allá de la aplicación, de que ciertos artículos son de implementación inmediata, otros artículos son a partir de la fecha que dice la ley. También tenemos el tema de a quién aplica y si no afecta un derecho anterior. En este caso, por ejemplo, está claro que si mañana tengo que contratar a una persona y quiere trabajar 6 horas, ahora lo voy a contratar por 6 horas y le voy a pagar el proporcional. Ahora, si yo ya tenía alguna persona trabajando por 6 horas y le estaba pagando 8 horas, yo veo difícil que le pueda aplicar esto, porque me parece que ahí estaríamos en un problema, afectando el ius variandi. Sería usted que conoce los términos técnicos, ¿no? Exactamente, y automáticamente me podría considerar despedida. Perfecto. Así que bueno, hay que ver eso. Seguramente yo entiendo que es así. Bien. Gustavo, ¿estabas atento ahí o estabas pidiendo pista para algo, no? Mirando tu marco teórico y viendo todas las reacciones en el chat. Vamos, perfecto. Perfecto, sigamos así entonces. Bien, jornada parcial, entonces, listo. Banco de horas. Esto es otro concepto nuevo que generó mucho lío en las redes y demás, porque bueno, todos entendieron, se acaban las horas extras. Las horas extras siguen estando, la gente puede seguir haciendo horas extras y cobrando por esas horas extras. Acá lo que da la posibilidad el artículo 197 bis es que primero que tiene un acuerdo voluntario entre las partes, empleador y empleado, ¿sí? Pero podrían llegar a un acuerdo para que en vez de pagar horas extras haya una compensación, ¿sí? Entonces puede ser por estas horas extras que de repente si hiciste 2 horas extras hoy, mañana vuelvas entres más tarde, o que de repente, no sé, un acuerdo pasa mucho que de repente el viernes me voy al mediodía, entonces trabajo 4 horas más de lunes a jueves y el viernes me voy al mediodía. O sea, ese tipo de arreglos es lo que permite, y al estar escrito en la norma, ¿sí? Lo que se asegura el empleador es que no va a tener ningún reclamo a futuro del empleado. Eso es básicamente, me da esa posibilidad. Y lo que dice es básicamente lo que hay que tener en cuenta acá para cuando armes este acuerdo entre las partes, es ojo con el descanso diario. O sea, descanso diario sigue siendo o teniendo que ser 12 horas y el semanal de 35 horas. Y lo que sí tiene que haber para dar implementación a este artículo 197 bis es, como dije, acuerdo entre las partes, ¿sí? Podría haber eventualmente participación de alguna entidad sindical. Tiene que formularse por escrito, o sea, tiene que quedar muy claro por escrito entre las partes cuáles son los límites, cuál va a ser la metodología de aplicación de esto, y tiene que haber un método fehaciente de control, ¿sí? Donde
tanto una parte como la otra pueda ver en cualquier momento cuáles son las horas trabajadas, las compensadas, el saldo que queda, ¿sí? Así que bueno, en eso nosotros calculamos que en esto va a haber alguna reglamentación, seguramente, ¿sí? Porque, por ejemplo, hoy no tenemos claro si esta compensación que yo puedo hacer, no sé, la tiene que hacer dentro del mes, la podría hacer dentro del año, o sea, me parece que faltaría un poquito más de implementación, de reglamentación. Nosotros estamos a la espera de eso para ver qué cambios hacemos. Obviamente, esto a nosotros nos afecta dentro del módulo que tenemos control de personal. Todo el tema de manejo de horas y demás la maneja nuestro módulo de control de personal. De hecho, el módulo manejaba ya lo que es compensación de horas, francos compensatorios y demás. Habría que modificar algunas cositas para permitir algunas cosas que la ley ahora permite. Pero estamos a la espera para hacer las modificaciones en el módulo de control de personal y seguramente, y si no lo sabe, se lo estoy avisando al equipo de Tango Empleado, seguramente vamos a eso reflejarlo quizás en alguna funcionalidad que agreguemos en Tango Empleado para que el empleado pueda desde ahí ver cuál es ese saldo que tiene en el caso que implementen este banco de horas. Vamos, ¿cómo venimos? Bien. Extinción del contrato. ¿Sí? Ya quedan 2 o 3 plaquitas y nos vamos al tema de las contribuciones. Extinción del contrato. Un par de cambios que tienen que ver de forma directa o indirecta con la extinción del contrato. En principio, recién lo decíamos, el artículo 56 de ius variandi. Acá, 2 temas. Por un lado, ustedes se acuerdan que el ius variandi es cuando un empleado, cuando siente que le cambian las condiciones esenciales de trabajo, se puede considerar despedido, ¿sí? Ese es el ius variandi. Entonces, ahora lo que dice es, en principio, ese empleado podría considerar que tiene un perjuicio moral por ese cambio en las condiciones. Bueno, se saca el perjuicio moral del articulado, del artículo, y deja solo lo material, ¿sí? Y otro cambio importante es que yo me podía considerar despedido, pero podía pedir al empleador que me restituyeran las condiciones previas. Eso se saca. O sea, si digo, me cambiaste las condiciones, me considero despedido, me considero despedido. No puedo pedir volver a la situación anterior. 231 el preaviso cambia, ojo, solamente el preaviso en periodo de prueba, ¿sí? Aquella persona que no está en periodo de prueba sigue siendo 1 mes o 2 meses según la antigüedad. En el caso del periodo de prueba que teníamos 15 días, ¿sí? Para avisarle o para pagárselos, si no le avisábamos, deja de estar, ¿sí? No hace falta pagar más preaviso en la baja del empleado en periodo de prueba. Este también es un cambio interesante, ¿sí? Que generaba mucho ruido en los despidos y costos para los empleadores también. Es el tema del famoso certificado del artículo 80. Bien, en principio aclara que la entrega tiene que ser dentro de los 45 días de extinguido el contrato y aclara acá, esto es muy importante, tengo que ponerlo a disposición del empleado en la empresa. ¿Sí? Esto generaba mucho ruido antes porque muchos jueces o el empleado mismo reclamaba que el certificado no le había llegado, como que la obligación del empleador era ponerlo a disposición, enviárselo, demostrar que eso se lo había mandado, no sé, con una carta, no sé, correo X. Bueno, eso se saca ese ruido del medio, dice, la obligación del empleador es dentro de esos 45 días tenerlo a disposición en la empresa. ¿Bien? O bien en un formato digital, que ese formato digital permita una acreditación de que realmente fue entregado. Y acá lo interesante, yo lo puse entre signos de pregunta porque yo creo entender esto. Creo que ARCA está trabajando en que ellos mismos, al mismo ARCA, pueda poner a disposición del empleado el artículo este certificado, cual sería buenísimo. Ustedes saben que hoy como empleador yo lo bajo de ARCA y se lo pongo a disposición del empleado, con lo cual estaría buenísimo que sea mismo ARCA que lo disponga y nos sacamos el tema encima. Esto generaba muchas multas para las empresas, ¿sí? Antigüedad del trabajador, un dato muy importante acá, a tener en cuenta y a no olvidarse. El artículo 18, que dice lo que es, define antigüedad del trabajador, agrega, ante un reingreso del empleado, luego de transcurridos 2 años, no se computará la antigüedad anterior. Un cambio importantísimo. Una persona trabajó 10 años, se va de la empresa, se me fue en el 2020 de la empresa con 10 años. Hoy vuelve, pasaron 6 años, 5 años. Esa persona entra, pero arranca de 0 con la antigüedad, ¿sí? Esto es un cambio. Antes si no entraba, y entraba con, trabajaba 5 años más, iba a tener 15 años de antigüedad, porque se computaron. Bueno, cambia eso. Y ojo con esto, que no tiene, yo lo puse en extinción del contrato porque afecta al momento de hacer el cálculo de la indemnización por despido. Pero esto en realidad afecta a cualquier derecho del trabajador que esté atado a la antigüedad. Vacaciones, por ejemplo, ¿sí? Si arranca de vuelta, bueno, volverá a entrar con 14 días, cuando por ahí cuando se fue tenía 35, tema importante. O licencias, ¿no? Bueno, perdón.
Por antigüedad. El plum para antigüedad, perfecto. Bueno, me faltaba algo del artículo anterior, Gaby, me parece. Sí, indemnizaciones anteriores. Esto es otro tema importante. Si bien ya estaba esto, ¿sí? Vamos a seguir el mismo caso. Yo tenía una persona que trabajó 10 años, lo indemnicé. Vamos a suponer que lo despedimos o por X motivo, le pagamos una indemnización. Pasaron X cantidad de años, volvió a trabajar, trabajó 5 años más. Bueno, yo tengo que calcular la antigüedad, vamos a suponer que me da 15. Calculaba la indemnización por antigüedad por 15 años y lo que me permitía la ley es restarle lo que yo ya le había pagado la vez anterior cuando lo despedí. ¿Bien? Bueno, lo que pasa es que no permitía ningún índice de actualización, con lo cual lo que yo me estaba descontando, le estaba restando eran chauchi palitos, era el sándwich y la coca, era nada, directamente no lo aplicábamos, ¿no? Aparte en un contexto inflacionario como en Argentina, casi que no tenía sentido ni ponerme a ver cuál había sido el monto y actualizar. Bueno, ahora lo que me dice, actualizar no, y tomarlo. Ahora lo que me dice es, esos montos que yo pagué en mi indemnización pasada, lo puedo actualizar o lo debo actualizar por IPC, con lo cual cambia, digamos, cambia la cosa ahí, ¿no? Estos son 2 artículos y pasa mucho en los otros artículos de cosas que tienen que ver con que según cómo uno lo mire, puede decir va en contra del empleado, pero bueno, antigüedad del trabajador, para quedarme con ese. Si bien alguien lo puede ver como un retroceso, decir, che, antes me consideraba 10 años de antigüedad, ahora me lo consideras más. La otra pregunta sería, bueno, pero la empresa te hubiese tomado porque estaba adquiriendo un pasivo de 10 años de vuelta. Entonces, capaz que directamente ni consideraba tomarte por la antigüedad que ya tenías. Ahora por ahí te vuelve a tomar. Entonces, hay que ver cómo lo vemos, ¿no? Sigamos. Me imagino en el chat me deben estar matando con esto, pero bueno. Indemnización por antigüedad. Acá hay un tema súper interesante acá porque esto generaba muchas controversias en la práctica. En principio, el primer párrafo no lo modifica, es el mismo. Yo lo marqué acá para decirle, bueno, un año le tengo que pagar indemnización por antigüedad, el artículo 45, un mes de sueldo por cada año de servicio, fracción mayor de 3 meses, esto queda igual. ¿Qué base tomo? La remuneración mensual, normal, habitual. Ahora, lo que agrega esta ley, que está buenísimo, es que después me dice qué es remuneración mensual, qué es normal y qué es habitual. Porque esto era a interpretación múltiple de las empresas, de los jueces, de los abogados, de las jurisdicciones y demás, ¿no? Entonces, vamos paso a paso. Primero dice remuneración mensual. Tiene que ser la remuneración devengada y pagada en cada mes calendario. O sea, tiene que haberse dado todos los meses, ¿sí? Por cuanto no tendrá incidencia, dice, por si no te queda claro, ¿sí? Faltó ponerle así, ¿no? El sueldo no complementario, no. Las vacaciones, no. Y los premios, salvo que se los pague todos los meses, tampoco. ¿Bien? Entonces esto, había muchas jurisdicciones o muchas empresas, como dije, o convenios, por ahí ponían, donde por ahí el sueldo no complementario estaba en indemnización, otros las vacaciones, etc. Ahora deja clarísimo por escrito que no. Habitual. Dice, aquellos conceptos que hayan sido devengados como mínimo 6 meses. O sea, yo despido a un empleado, tengo que ver qué conceptos entran en indemnización, me tengo que fijar si ese concepto fue liquidado por lo menos en 6 meses del último año. ¿Sí? Recuerden lo que hablamos hace un ratito de este nuevo concepto del salario dinámico, ¿sí? Este tema que yo le puedo dar en algunos meses ese salario, ese concepto nuevo y sacárselo en cualquier momento. Bueno, hay que tener en cuenta que si se lo di más de 6 meses, entraría en el cálculo, ¿bien? De normal y habitual. Normal, por último. Normal dice, en el caso de conceptos variables, ¿sí? Como premios que le pague todos los meses, horas extras, comisiones, ahí tengo que sacar el promedio de los últimos 6 meses o el del último año, lo que sea más favorable al trabajador, ¿sí? Antes buscábamos el mejor sueldo del año, digamos, ¿no? Acá, la parte variable le tengo que separar y tengo que sacar el promedio. Esto, aquellos que liquiden más, se asemeja, a lo que era el cálculo de vacaciones, ¿sí? Donde era muy parecido a lo que dice acá. Bien, sigamos. Bueno, esto lo puse simplemente porque veo que hay mucho ruido, pero acá no cambió nada, pero simplemente un ejemplo porque veo que hay mucho ruido con esto. La indemnización históricamente por antigüedad tiene topes, que eso ya estaba en la ley anterior. Yo tenía que buscar la mejor remuneración, con las aclaraciones que me da el artículo 245, lo tenía que comparar con el tope de convenio, que el tope de convenio, como el nombre lo indica, lo establece cada convenio, son 3 sueldos promedio de convenio, ¿sí?
Y después me tenía que fijar, esto es lo que establecía la ley. Después la jurisprudencia establecía que esa reducción que yo le hacía por el tope, ese techo que me ponía el artículo 245, yo lo tenía que digamos, contrastar contra algo que se llamaba el fallo Bisotti, ¿sí? Que la mayoría usaba ese fallo, que era decir, bueno, este sueldo que le estás bajando por el techo de convenio, ojo hasta dónde lo bajás, porque no podés reducir más del 33%, ¿sí? Acá es como yo reivindico siempre a Bisotti, porque siempre Bisotti lo insultan, pobre, parece el malo de la película, y en teoría es el bueno en realidad, el malo es el tope de convenio, ¿no? Pero bueno, vamos a 3 ejemplos rápidos. Lo que quiero decir es, ese tema Bisotti, lo que hizo la ley ahora es incorporarlo en el articulado, lo pone directamente en la ley, ¿sí? O sea, para todos. Acá no me quedo que la empresa interprete si tiene que aplicar un tope o el otro, está dentro de la ley. Vamos al caso A. Una persona, su mejor remuneración mensual, normal y habitual fueron 2,5 millones de pesos. Lo comparo contra el tope son 3 millones. Bueno, me quedo con el menor, ¿sí? No hay un techo, porque ya estoy por debajo. Entonces, obviamente, no hay ninguna comparación con lo que era Bisotti. Esta persona le tomo 2,5 millones y la multiplico por la cantidad de antigüedad que tenga. Segundo caso, esta persona me da que la mejor remuneración es 4 millones, con lo cual está por encima del tope de convenio, el techo que me pone la ley. Entonces tengo que tomar los 3 millones. ¿Sí? Ahora, lo que me tengo que fijar es cuánto le reduje. 3 millones sobre 4 millones reduje un 20%. ¿Está por debajo del 33% que me permite la ley? Sí, listo, ok, entonces le tomo los 3 millones. ¿Bien? Y por último, tenemos el caso donde de repente la remuneración era 5 millones, ¿sí? Entonces tengo que tomar el tope de convenio de los 3 millones, pero si nos fijamos, ahí le estoy reduciendo su mejor remuneración en un 40%. Y la ley me dice en el artículo 45 explícitamente ahora que no puede ser superior al 33%. Con lo cual, en este caso, la mejor remuneración de esta persona va a ser, la que voy a considerar para la antigüedad, 3.350.000. Vuelvo a repetir, esto ya estaba dado, pero lo aclaro porque veo que hay muchas dudas, sigue habiendo dudas sobre esto. Y para reivindicar al pobre Bisotti. Vamos. Creo que este es el último slide que tengo y después voy a los recibos. Bien, Fondo de Asistencia Laboral. Acá me marcan que tengo 2 a partir de este. Bueno, Fondo de Asistencia Laboral. Este famoso FAL, ¿no? Este es ¿qué es básicamente? En 2 o 3 palabras. Es un fondo que obligan al empleador a armar para financiar futuras indemnizaciones laborales, ¿sí? Esto es lo que le decía recién, por ejemplo, esto ya todavía no está aplicado, se va a aplicar a partir del 1 de junio de 2026 e incluso la misma norma dice que podría ser prorrogable, ¿bien? Creo que hasta fin de año. ¿Cómo se genera? ¿Cómo se crea este fondo? Bueno, las grandes empresas van a tener que hacer el 1% sobre la base SIPA, la misma base que usamos las contribuciones de SIPA, el 1% va a ir a este fondo FAL. Y las MIPYMES, el 2,5%. ¿Esto va a ser un costo extra para el empleador? No, porque ese 1% o ese 2,5%, según qué empresa hablemos, se va a reducir de lo que son las contribuciones, ¿sí? O sea, yo voy a seguir pagando o un 18 o un 20,4 según qué empresa sea. ¿Bien? Esto lo voy a tener que depositar, el empleador lo va a tener que depositar, ¿sí? Mes a mes, porque va a ser en conjunto con la liquidación de las contribuciones. Cuando genero un 931, así como genero obra social, Fondo Nacional de Empleo, etcétera, etcétera, voy a tener otro de las contribuciones que va a ser este fondo FAL. ¿Bien? ¿Y a dónde va a ir ese dinero? Bueno, la empresa debería, aparentemente, no es claro del todo, pero aparentemente cada empresa podría definir quién es la entidad que va a administrar esos fondos, porque ella no va a administrar esos fondos, lo tiene que administrar una entidad que entiendo yo que podrán ser bancos o algo regulado por la Comisión Nacional de Valores. Y ese fondo que esté ahí en esa entidad financiera, perdón, puede generar rendimientos, ¿sí? Las inversiones que genere, pero que ya no va a depender del empleador. Sí, esto es parecido a lo que, si se acuerdan, si hay alguno de mi edad por ahí, a lo que eran las AFJP, algo parecido, digamos, ¿no? Bueno, en cuanto a la administración de los fondos. Bien, ahora, ¿cuándo ese fondo que yo voy armando como empresa y que lo voy a usar para las indemnizaciones en algún momento, cuándo lo puedo usar? En principio lo que dice la ley es mínimamente desde que empieces a crear este fondo, por 6 meses no lo usas, o sea, porque no vas a tener fondos suficientes. O sea, recién al 6º mes vas a poder empezar a usarlo. O sea, estaríamos hablando que si se implementa en 1 de junio, vamos a estar hablando de quizás en diciembre, enero del año próximo podríamos usar este fondo. ¿Bien? Bien. ¿Qué más hay? El empleador, obviamente no es obligatorio, vamos a suponer que estamos allá, pues se implementó y estamos en febrero del 2027, despido a alguien
no tengo que usar obligatoriamente ese fondo. Yo elijo si quiero tomar plata de ese fondo para pagarle al empleador o lo pongo yo y sigo incrementando ese fondo. Y lo puedo usar solamente para aquellos trabajadores con una antigüedad superior a 12 meses. ¿Sí? Esto es básicamente el FAL. Seguramente habrá reglamentaciones, seguramente tendrá que decir la entidad cuáles son estas empresas administradoras, etcétera, ¿sí? Pero lo importante de esto es que no es un costo mayor para las empresas, ¿sí? Algo que no dije, y no lo puse acá en la placa, que este 1% o este 2,5% la autoridad de aplicación podría ampliarlo a futuro, ¿sí? Que podría ser hasta un 1,5% y un 3%, o sea, medio punto en cada uno. Bien, vamos. Recibos. Bueno, esta es la antesala de lo que nos van a mostrar los chicos. Acá hay algunos cambios en lo que es el recibo de sueldo. Al principio el artículo 138 lo puse no porque haya cambiado, sino porque quise marcar esto de recibo firmado. ¿Por qué? Porque yo estoy escuchando que muchos están hablando de que ya no hace falta que el empleado firme el recibo. El artículo 138 sigue estando y dice todo pago concepto de salario u otra forma de remuneración debe instrumentarse mediante un recibo firmado por el trabajador. Esto no se eliminó, esto está ahí. El empleado tiene que firmar el recibo de sueldo, ¿sí? En algunos casos no, porque lo hacemos con transferencia bancaria, entonces el pago es suficiente de respaldo. No, acá sigue diciendo que el recibo tiene que ser firmado por el trabajador. 139, modalidad. Acá sí hubo un cambio. Ya había habido un cambio anteriormente donde hablaba de la puesta de posición electrónica y demás. Acá lo que deja claro es que el recibo debe ser confeccionado por el empleador, quien deberá hacer entrega al trabajador. Acá estamos hablando de la copia de papel. O bien, dice, mediante un sistema que permita la firma de manera digital o electrónica como constancia de entrega. Deja claro por escrito que es totalmente válido el recibo entregado en forma digital y que el empleado lo firme digital o electrónicamente. Bien, y ahora vamos a lo que nos van a mostrar los chicos, que es el contenido que tiene que tener el recibo de sueldo, ¿sí? Que por eso ilustramos de esta manera esta placa del día de hoy, ¿sí? Bueno, vamos a ver, pequeño repaso de qué es lo que tenía que tener el recibo de sueldos y cuál es el cambio que introduce ahora, ¿sí? Bien, este es un recibo de sueldos típico. Vamos a ver qué decía el artículo 140, me vas a tener que tirar para el otro lado, bueno, ahí queda bien. Bien, 140. Nombre o razón social del empleador, su domicilio, allá arriba lo tenemos, esto sigue estando, nombre y apellido del trabajador y su cuida, vamos a pasar rápido, Dale otro más. Nombre, apellido, perfecto, identificación, total de remuneración que perciba con indicación sustancial de su determinación, ¿sí? En todo caso ahí tendríamos que hacer detalles si tiene varios conceptos de remuneración, detallar los distintos conceptos. Los requisitos del artículo 12 del decreto, esto tiene que ver con las contribuciones que le pagué del mes anterior, digamos, ahí tengo que decir cuándo las pagué, en qué banco. Total bruto de remuneración básica, fija, de vengazo, todo el detalle del tipo de sueldo básico que tiene, esta es la próxima placa, ¿no? Según si es sueldo, si es jornal y demás. Después, importes de las deducciones que se efectúan por aportes jubilatorios, embargos y demás. En el cuerpo, en los renglones del recibo, tiene que estar detalladas las retenciones que haga. Acá es lo que hablamos hace un ratito de, vamos a ver qué pasa con este límite del 20% de estas retenciones. Bien, bueno, importe neto en números y letras, ¿sí? Está claro acá. Artículos 124 y 29 de la ley. Y acá, esto es algo que yo creo que para mí ya no tiene mucho sentido. Se firme y sello de los funcionarios dependientes. Esto es por algún motivo cuando una autoridad de aplicación del Ministerio de Trabajo iba a certificar que le estemos dando el recibo, le estemos pagando al empleado. Sí, ahí hablaba de esto. Lo que hace la ley acá, no sé si lo marqué. A ver, la próxima placa o no. ¿Lo marqué o no? Ah, eso. Saca el 124, porque el 124 es el que hablaba justamente del pago en efectivo. Pero no entiendo por qué motivo, si no hay ya pago en la empresa, por qué motivo iría una autoridad de aplicación a ver la entrega del pago cuando vas por transferencia bancaria. Pero bueno, un caso raro. Bien, fecha de ingreso o antigüedad, ¿sí? Esto ya lo teníamos ahí, hay que atento ahora con el tema de la antigüedad por este tema del cambio que dijimos cuando se reincorpora luego de 2 años. Ahí los chicos les van a comentar algo sobre la fecha de ingreso, el inicio del servicio y demás. Bien, y acá viene el cambio, que es total de contribuciones abonadas por el empleador por disposición legal. Así como está, esto es lo que impuso la ley bases, en realidad te lo he puesto el decreto 7023. Bien, total de contribuciones abonadas por el empleador por disposición legal, pero ¿sí? Lo que establece ahora la ley de modernización es, siguiente placa, lo modifica y dice, saca el total y dice contribuciones abonadas por el empleador o convencional con la concreta determinación del importe,
¿Sí? Entonces, ahora sí, concreta determinación del importe, no nos queda otra que en el recibo de sueldo, Gustavo, Marcos, Cecilia, ver cómo implementamos esto en Tango. Entonces, bueno, vamos al sistema y les voy a contar. Básicamente, recordemos cómo funciona el tema de las contribuciones. Voy a abrir un poquito en el sistema ya directamente para mostrarles los conceptos, ya que nosotros lo que vamos a hacer es implementar justamente las contribuciones dentro de nuestro recibo de sueldo. Antes de empezar a ver los conceptos de contribución, les recuerdo, sí, vamos a sacar esta vista que tengo preparada, pero agarro un concepto cualquiera de haber. Recordemos que las contribuciones se calculan en función de una remuneración imponible. Y nosotros tenemos dentro de nuestros conceptos de sueldo la afectación a las remuneraciones imponibles de cada uno de todos nuestros conceptos, ¿sí? Es importante que sepamos esto porque este valor, este tilde que nosotros tenemos en nuestros conceptos es el que va a determinar cómo se van a acumular cada una de las bases imponibles que vamos a utilizar para calcular cada una de las contribuciones. Entonces, vamos a ir ahora sí a la vista que tengo preparada, una de contribuciones, donde tengo todos los conceptos. Sí, acá pueden ver que tengo varios conceptos de contribución, ¿sí? Todos hasta aquí son los que necesariamente tenemos todos. Y después tenemos algunos adicionales que yo puse que en realidad son ejemplos de cosas particulares que pueden tener, de conceptos fijos y demás. Y después tengo un concepto auxiliar que cree que este lo van a tener que tener, que es el importe a detraer, donde acá vamos a calcular específicamente el importe a detraer completo de un empleado, contemplando si tiene una baja, si entró si entró a trabajar dentro del mes, o sea, si tiene proporcionalidad de días, si es jornada parcial, etc. Hace todo ese cálculo, lo hace este concepto. A nivel concepto, lo único que tenemos que tener en cuenta es que el tipo de concepto tiene que ser auxiliar. ¿Sí? Esto es un concepto que no va a afectar a la liquidación, solamente va a tener un cálculo intermedio. ¿Sí? Y lo único que tenemos que tener en cuenta es que tenga tildado que es aplicable a todos los legajos y que intervenga en los tipos de liquidación que necesitamos, ¿sí? Donde vamos a calcular contribuciones. Yo personalmente, esto es una opinión mía, yo tildo liquida importe en cero porque a mí me gusta ver siempre el concepto de forma de control. Si lo veo en cero, ya veo que hay algo que está raro. Con respecto a lo que es la fórmula, acá la verdad es que no quiero andar demasiado en la fórmula para explicar técnicamente cómo funciona, pero sí lo poco que les voy a decir es que nosotros acá lo que estamos haciendo es calculando el importe a detraer en la parte superior de lo que es sueldo y en la parte inferior de lo que es aguinaldo. ¿Sí? A propósito, para tenerlo separado para que sea más fácil a la hora de calcular. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que esta fórmula, todas estas fórmulas que yo les voy a mostrar, las vamos a tener publicadas, sí, tanto en mi cuenta de X, seguramente en el vivo, y también las vamos a tener en la empresa ejemplo. Sí, recuerden que ahora, cuando ustedes crean una empresa ejemplo nueva, se genera en función a una actualizada que va a tener estas fórmulas. ¿Sí? Y acá lo que tenemos que tener en cuenta es que en todos estos lugares donde dice tot con orden la fórmula, estoy llamando al concepto 40 y al concepto 41, lo tenemos que cambiar por nuestros conceptos de aguinaldo, tanto aguinaldo común como aguinaldo proporcional. ¿Sí? Eso es lo importante. Esto sucede acá, en esta sección que vemos acá, y también aquí al final de todo tenemos tot con orden 40 y 41. Bueno, tenemos que ir modificando este código de concepto para colocar el aguinaldo y el aguinaldo proporcional. Sí, o sea, el concepto de haber que representa esos aguinaldos. Sí, es importante que lo tengan en cuenta para que el concepto calcule correctamente. Una vez que creamos nuestro importe a detraer, después tenemos las distintas contribuciones. ¿Sí? Les voy a mostrar cómo configuramos un concepto. Es muy sencillo, la verdad que lo único que tenemos que tener en cuenta es la solapa principal, que el tipo sea de tipo contribución, la numeración que corresponda, ¿sí? La descripción por supuesto. Y luego en la solapa parametrización, tildar que es aplicable a todos los legajos y a qué liquidaciones interviene. Después el resto no hace falta habilitar nada, ¿sí? Quédense tranquilos con el libro de sueldo digital y eso, que quedan totalmente excluidos de los cálculos, así que no tenemos que preocuparnos por eso. Después, en todos los conceptos tenemos dos campos que son muy importantes, que es el importe y el porcentaje, que esos son dos variables que nosotros vamos a utilizar en la fórmula para obtener cada uno de los porcentajes correspondientes a nuestras contribuciones. Por ejemplo, esta es la contribución de jubilación. ¿Sí? Les muestro acá, como tengo la fórmula, voy a mostrarles, voy a presionar F6 para abrir la fórmula en otra ventana, así la vemos con los colores y un poquito más claro. La fórmula está determinada de la siguiente manera. Esa es bastante sencilla. Básicamente nosotros le consultamos al sistema si la modalidad de contratación del empleado es igual a 0,99. Si eso se da como verdadero, el sistema va a devolver un 0 directamente, no va a calcular nada. Eso es así porque si fuese director no corresponde a aplicar la fórmula, lo que es la contribución de jubilación. En cambio, si es distinto el tipo de contrato, vamos a devolver el valor, que es la base de cálculo de esta contribución de jubilación que estamos poniendo.
Esta variable valor lo que devuelve es el resultado del campo que tenemos aquí, ¿sí? Este campo que tenemos acá. Para eso, ¿cómo vamos a construir esta base de cálculo? Vamos a utilizar una variable llamada tot_remimpo, que esta variable lo que nos devuelve es, para un tipo de concepto particular, la sumatoria de todos los conceptos que tengan el tilde remuneración imponible n. Por ejemplo, en este caso, el número 2. Entonces, con esta variable lo que estoy obteniendo es el total de la remuneración imponible 2 para los conceptos de tipo 1, que son los de haber. Y ese valor le sumo lo mismo para los conceptos no remunerativos que puedan afectar a la base 2. ¿Sí? Y de esta manera ya tengo la remuneración imponible 2 completa. Pero a esta base de cálculo le tenemos que restar el importe de traer, y acá es donde llamamos a la variable conce, que nos devuelve el importe liquidado en este concepto auxiliar que les conté antes, y de esta manera ya tengo mi valor completo del importe de traer, de la base de cálculo de contribución de jubilación. A este resultado, lo que tengo que hacer es restarle esta misma base de cálculo en el caso de que ya lo haya liquidado. Quédense tranquilos que ahora yo les voy a mostrar en el ejemplo, tengo un ejemplo preparado con varias liquidaciones para que vean cómo qué efectos genera esta resta de esta variable que estamos colocando acá. Vuelvo a decir, quédense tranquilos que todas las fórmulas van a estar publicadas para que las puedan usar como base en sus liquidaciones. Bien. Esto con respecto a la contribución de jubilación. Si me voy al resto de los conceptos, por ejemplo, al siguiente que es el de el INSS-JP, por ejemplo, la fórmula es exactamente la misma, ¿sí? Perdón que no les expliqué una cosa de la contribución de jubilación, que es cómo llegamos. Ahora si volvemos acá donde estábamos, que acá obtuvimos la base de cálculo, me olvidé de continuar, que acá tengo el valor, y eso lo multiplico por la cantidad, que es el porcentaje del concepto. ¿Sí? Y este porcentaje es el que yo tengo aquí, el 10,77. ¿Correcto? Entonces, va a tomar la sumatoria de la remuneración imponible 2 según el valor que estamos poniendo aquí en la fórmula de abajo, y esto lo multiplicamos por el porcentaje que tengo aquí, dividido 100 para obtener el resultado total. Esta es la de jubilación. Si vuelvo a la que le decía, perdón, no, esto no lo eliminamos, vamos a cancelar. Vamos a entrar a la de INSS-JP, la fórmula es exactamente igual, no cambia absolutamente nada. Lo único que cambia es que el valor porce, lo que nos va a devolver es el porcentaje que yo tengo en este concepto específicamente. Es la única diferencia que tenemos. Si nosotros continuamos en el resto de las fórmulas, tanto fondo de empleo como subsidio familiar, también la fórmula es idéntica, no cambia absolutamente nada. Lo único que cambia es que en vez de tomar el tot_remimpo de la remuneración imponible 2, vamos a usar el de la remuneración imponible 3, que es la base de cálculo de este tipo de contribuciones, que es igual que la 2 en definitiva. Pero bueno, libro de sueldos lo calcula así, por eso nosotros lo calculamos de la misma manera, ¿sí? Otra vez, aquí en el campo porce, que obtenemos el porcentaje de 0,94 aquí en la parte superior del concepto, tanto para fondo de empleo como para lo que es subsidio familiar, que aquí tenemos el 4,70. Pueden ver que la fórmula es exactamente igual, no cambia en nada con respecto a la contribución anterior. Ahora que terminamos con la parte de seguridad social, vamos a ver el tema de la contribución de ANSAL y obra social. Que esta la base de cálculo ya no tiene la resta del importe de traer, sino que ahora hacemos la remuneración imponible 8. ¿Sí? Vamos a ver que en este ejemplo que nosotros estamos poniendo, para ANSAL colocamos el porcentaje del 15% aquí arriba a la derecha, ¿sí? Para poder traerlo aquí en la variable porce. Y si vamos a desmenuzar esta fórmula, la misma no es muy compleja, van a ver que acá hace la misma validación de si llega a ser director no se lo liquido, caso contrario tomo la base de cálculo, y la base de cálculo la tomo de la remuneración imponible 8, tanto para conceptos de haber como no remunerativos, y le sumo un concepto que es el valor del concepto de aporte diferencial de obra social, que en mis liquidaciones y en mi implementación es el concepto 20.006, ¿sí? Y trayendo esta parte me traigo el valor, o sea, la base de cálculo de este concepto de aporte diferencial de obra social. ¿Por qué? Porque esto también es parte de la base de cálculo de la contribución de obra social y de ANSAL. Bien. Así obtenemos nuestra base de cálculo, restamos lo que podríamos haber liquidado, que ya lo vamos a ver en un ejemplo, y eso va a ser lo que representa la base de cálculo. Este lo multiplicamos por la cantidad, que la cantidad es este 15% que habíamos visto en el concepto, por el porcentaje de contribución de obra social que está cargado en la obra social que tiene el empleado. Les muestro dónde lo ponemos a esto. Si nosotros vamos acá a sueldos, presionamos F3 para abrir el buscador, puedo poner, por ejemplo, obras sociales,
Y aquí en el proceso de obras sociales ya tengo directamente aquí cuál es el porcentaje del aporte de la contribución de obra social. ¿Sí? Lo trae de acá. Entonces, este valor va a devolver el 15 por el 6% dividido 6, siendo el porcentaje que corresponde a ANSAL en este caso. Si yo me voy, por ejemplo, a la contribución de obra social, la fórmula es exactamente igual, con la diferencia es que en el porcentaje ponemos el otro 85% que tenemos que aportar a la obra social. Muy bien, esto lo vamos a cerrar. Bien, ya tenemos obra social, ya nos falta poquito. Tenemos, por ejemplo, acá la de contribución de ART. La contribución de ART tiene una pequeña diferencia. Acá ya no tenemos distinción de si es o no es director. Acá directamente tomamos el valor, que es la base de cálculo, que es la remuneración imponible 9 para conceptos de haber, más la de conceptos no remunerativos, y restamos si alguna vez ya se liquidó este concepto. Y a ese valor le vamos a aplicar la cantidad, que es la porción variable de la ART, más la porción fija. ¿Cómo cargamos esta información? Les muestro de nuevo también. Vamos a abrir el módulo de sueldos. Les voy a buscar, por ejemplo, el proceso de ARTs, que está acá, archivos, organismos, ART. Bien, y yo, por ejemplo, en Federación Patronal tengo la comisión variable 0,77% más una porción fija de 1.424 pesos. Entonces, estas variables, esta me trae ese porcentaje, ese 0,77, y esta otra variable lo que me devuelve son los 1.624. Y la idea de esto es que nosotros tomemos el valor, o sea, la base de cálculo de la remuneración imponible, por el porcentaje dividido 100, y a eso le vamos a hacer esta suma. Y esta suma lo que hace es, si el concepto no fue liquidado, o sea, si el resultado del concepto 80.007, que es el mismo que estoy usando, no fue liquidado, me va a tomar la porción fija. Caso contrario, no lo va a tomar. Entonces, de esta manera ya nos aseguramos que la porción fija solamente se liquide si este concepto no fue liquidado en anterioridad. Bien. Continuemos con el resto de las contribuciones. Acá, por ejemplo, tenemos un seguro de vida obligatorio, que acá simplemente lo que nosotros tomamos es la variable import para tener la base de cálculo. No tiene porcentaje, así que directamente se toma el valor para su aplicación, que es el importe que nosotros colocamos aquí en el campo importe del concepto. Este es un concepto que tiene un valor fijo, que es permanente para siempre. Pero ¿qué es lo que tiene? Si yo tengo más de una liquidación, tengo que tener el mecanismo para no liquidarlo de nuevo. Por lo tanto, si ya fue liquidado, se va a restar directamente. Bueno, después el resto de las contribuciones no tienen grandes cambios, lo vamos a ver en liquidación, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar a hacer las liquidaciones, a ver cómo resulta todo esto que acabamos de implementar. Un comentario sobre el tema de los conceptos. Es importante que recordemos, que es el gran cambio que nosotros metimos, que ya lo tenemos en un hotfix, es que los conceptos de contribución antes no se podían tildar para todos los tipos de liquidación, solo se podían tildar para contribuciones. Ahora lo que permitimos es tildarlo para todos para justamente poder incluirlo ahora en las liquidaciones mensuales, vacaciones, etcétera, que es lo que les voy a mostrar ahora. Por ejemplo, yo tengo acá un ejemplo preparado de un empleado, que es una empleada que tiene mensual, tiene vacaciones y también tiene la baja en marzo. Todo hecho a propósito un poco para ver la progresión de las contribuciones y cómo se mueve el sistema, ¿sí? Así que voy a empezar con la liquidación mensual de este empleado. Vamos a elegir ya todos los datos por defecto porque ya lo tengo configurado así. Elijo a González Rojas Alejandra y le damos a liquidar. Acá me dice, se liquidará el legajo con fecha de egreso anterior al periodo de liquidación. ¿Confirma? Le digo que sí. Y de esta manera ahí el sistema empieza a liquidar. Bueno, acá pueden ver que me apareció una columna que no estamos acostumbrados, que es la de contribuciones, ¿sí? Esta de contribuciones la vamos a habilitar dentro de las preferencias de la liquidación. Se los voy a mostrar para que lo puedan ver antes de continuar. Que está aquí en la sección preferencias. Tenemos la opción de visualice importe de contribuciones. Al tener esto habilitado, ahí me aparece esa columnita nueva a la hora de liquidar. Ahora sí, vamos a hacer la liquidación. Que no es necesario para poder hacer la liquidación. El sistema va a liquidar igual, pero es una cuestión de si lo queremos ver o no lo queremos ver. Muy bien, acá hicimos la liquidación, nos calculó 19 días porque es lo que toca. Uy, casualmente justo le dio 1.000.000 de pesos al sueldo. Justo, qué casualidad, ¿no? Bueno, y acá tenemos todo lo que son los conceptos que se van liquidando. Bueno, un sueldo básico, una antigüedad para poder tener algo para sumar. Y acá empezamos a hacer toda la cuenta de las retenciones que tenemos. Y después, por ejemplo, tengo un acuerdo fijo de comercio de 60.000 pesos. Y aquí empezamos a jugar con las contribuciones. Pueden ver, dentro de la misma liquidación ya empiezan a aparecer.
¿Qué vamos a tener en cuenta acá? Bueno, por ejemplo, miremos que la base, el sueldo del empleado es de 1.000.000 de pesos y el sistema está tomando los 993.930,14. ¿De dónde salen esos valores? Bueno, justamente porque acá lo que estamos haciendo es tomar la remuneración imponible 2 del tipo de concepto 1, que es el 1.000.000 de pesos que nos está tomando, menos el concepto del importe a detraer que está calculando. Ustedes se preguntarán por qué no es 7.003,68, porque este empleado tiene una baja, ¿sí? Tiene una baja y no trabajó todos los días, sino que solamente trabajó los 19 días que vemos en el recibo. Por eso no son 7.003. Bien. Y así, de esta manera, es como nosotros obtenemos estos 993.930,14, porque le restamos el importe a detraer. Pueden ver que tanto INSS-JP, Fondo de Empleo y Subsidio Familiar tienen la misma base de cálculo, pero si nos vamos, por ejemplo, a ANSAL, Obra Social y ART, ya la base de cálculo es 1.000.000 más los 60.000 de ese acuerdo no remunerativo que tiene tildadas las remuneraciones imponibles 8 y 9, ¿sí? Y la 4 también porque corresponde. Después, por ejemplo, si nos vamos al seguro de vida obligatorio, es un importe fijo, entonces ya lo tenemos aquí en el valor y nos devuelve lo mismo en el importe. Y después tenemos algunos componentes, como por ejemplo, bueno, el seguro de la estrella es simplemente un porcentaje sobre el valor para devolver el importe final, y una contribución de OSECAC y de INACAP, que son valores fijos, son contribuciones fijas de valor único. Entonces, de esta manera, ya nosotros tenemos en esta liquidación liquidados conceptos que se liquidan solo una vez, como seguro de vida, OSECAC e INACAP. Y después tenemos otros que son porcentuales, que tendrían que incrementarse en función a las distintas liquidaciones que voy teniendo. Así que bueno, vamos a grabar esta liquidación, vamos a aceptarla. Acá ya tenemos la liquidación mensual de González Rojas terminada. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer una nueva liquidación, pero sobre el dato fijo de vacaciones. Vamos a abrir este dato fijo, vamos a hacer clic nuevo para hacer una nueva liquidación. Vamos a elegir a nuestro legajo González Rojas Alejandra. Tiene una fecha de egreso, es correcto, está bien. Acá me liquida 7 días de vacaciones, que es lo que le corresponde. Y fíjense que ahora, si me voy a la contribución de jubilación, me da lo mismo que el bruto. ¿Por qué pasa esto? Porque ya el importe de traer lo consideré en la liquidación anterior. O sea, yo ya lo tomé a este importe de traer. Entonces ahora ya no lo tengo que volver a considerar. Tengo que tomar directamente el mismo valor que tengo como remuneración imponible 2 directamente. Y verán que el resto de los conceptos pasa lo mismo. Acá, de casualidad, como no tenemos ningún concepto no remunerativo en esta liquidación de vacaciones, la contribución de ANSAL y Obra Social también se hace sobre la misma base, ¿sí? Y luego, por supuesto, tenemos el cálculo de los importes que corresponden. Y otro detalle también que se podrán ver es que no están los conceptos de porción fija, como el seguro de vida obligatorio, INACAP o el de OSECAC. ¿Por qué? Porque como ya fueron liquidados, no corresponde volver a tomarlos. Todo eso ya lo resuelve directamente las fórmulas. Muy bien, vamos a aceptar esto. Y vamos a ir a la última liquidación, que es la de la baja, de González Rojas. Tengo un ejemplito más. No, quédense tranquilos. Ahí les voy a mostrar, vamos a hacer una nueva liquidación de González Rojas también. Y en este caso, perdón, ahí estamos. Vamos a elegir a González Rojas. Liquidamos. Y acá lo que vamos a tener de diferencia es que fíjense que acá en la remuneración, en la contribución, perdón, de jubilación, que es la que tiene la de restar el importe de traer, está tomando un poco menos que el valor que está tomando de sueldo. ¿Por qué lo está haciendo? ¿Por qué está restando un poquito más de importe de traer? Porque ahora, al tener una liquidación de aguinaldo proporcional, que por eso tengo una baja con aguinaldo proporcional, vamos a ver que el importe de traer ahí sí tiene que incrementarse un poquito por la porción del aguinaldo, lo que corresponde es aguinaldo proporcional. Así que se calcula tomando los 7.003,68, dividimos por 360 y eso lo multiplicamos por la cantidad de días que trabajó el empleado en el semestre. Y eso es un nuevo importe de traer que tenemos que considerar, y por eso la diferencia entre la contribución de jubilación, la base de cálculo, y el sueldo que tiene para esta liquidación es justamente esos 1.600 y pico que tiene el empleado de nuevo importe a detraer. Entonces, como pueden ver, va siendo la progresión al sistema de cada base de cálculo para poder obtener el correcto importe de la contribución para esta liquidación particular que estoy haciendo. Terminamos de grabar esta liquidación, ya tenemos nuestra baja hecha, ya González Rojas tenemos todo terminado. Pero voy a hacerles una liquidación más para mostrarles, que es otra mensual, que es la del empleado que tiene jornada parcial, para que podamos visualizar cómo son los efectos en ese tipo de liquidación.
Vamos a cargar una nueva. Acá lo tenemos a Bruno Díaz. No tiene ganas de salvar mucho la ciudad gótica, entonces está haciendo trabajo a mediodía nada más. Entonces, bueno, acá tenemos este empleado y fíjense que acá la gran diferencia está en que yo tengo la obra social, pero aparte de tener la obra social, tengo la obra social de jornada parcial, ¿sí? Este empleado trabaja mediodía exacto, entonces tiene de obra social los 800.000 pesos que le corresponde, de los 740, que, justo le da redondo también, de los 740 que tiene el empleado más los 60.000 del no remunerativo como obra social, y también tiene uno como obra social de jornada reducida, el mismo importe. Bueno, si nos vamos a las contribuciones de obra social y ANSAL, el sistema está sumando las dos cosas, tanto la base de cálculo de remuneración imponible 8, más esa base de cálculo diferencial que yo les había comentado que sumamos con el valor del concepto que representa esa obra social de base de cálculo diferencial. Así que acá lo tenemos correctamente y por eso lo está acumulando. Entonces, de esta manera podemos resolver de forma práctica, la verdad que todas las contribuciones de todo el sistema. Vamos a aceptar esto, ya ahí grabamos, hermosas nuestras liquidaciones, pero ahora vamos a ver cómo se ve en un recibo. Entonces, para eso me voy a ir a la parte de emisión de recibos. Vamos a mostrarles ahí. Ahí me abrió el proceso. Acá lo tenemos. Vamos a obtener las liquidaciones. Voy a elegir la mensual. Vamos a traer el legajo de González Rojas para ver cómo se visualiza el recibo. Se los muestro en pantalla. Muy bien. Acá lo tenemos. Bueno, acá podemos ver el recibo de sueldo de la persona. Y si vamos abajo, vamos a ver que en la parte de conceptos tratamos de hacer lo más claro posible para que no sea tanto problema para el empleado. Pero básicamente tenemos los conceptos de siempre, que siempre liquidamos, ¿sí? Si tuviésemos, por ejemplo, redondeo estaría acá, o sea, no quedaría abajo de todo. Después dejamos una línea en blanco y después todos los conceptos de contribución como en cursiva, como para que estén diferenciados y no confunda al empleado, ¿sí? Eso, gracias a los chicos, gracias a Marce que le puso un montón de trabajo a esto y a los chicos de desarrollo. Pero le pusieron. Y aquí tenemos el total del costo laboral del empleado correspondiente, que es un poco lo que tenemos que declarar en nuestro recibo. Así que bueno, con esto ya tenemos también nuestro recibo resuelto, como pueden ver, perfecto, totalmente acumulado. Por supuesto que si alguien quiere, en vez de poner todos los conceptos de contribución, quiere poner menos, quiere agrupar o lo que fuera, puede hacer lo que quiere. Eso es lo que tiene bueno el sistema. Te va a permitir actuar como vos lo necesites según la implementación que querés hacer. Pero bueno, se puede hacer bien completo o bien unificado, como ustedes prefieran. Vamos a cerrar esto. Les voy a mostrar lo último como mecanismos de control que pueden tener, porque me imagino que alguien que ya tenga implementadas las contribuciones, está acostumbrado a hacer una liquidación de contribución y después mirarla o comparar con respecto al 931 o algo por el estilo. Bueno, yo les voy a alcanzar una herramienta de control que a mí se me ocurrió con esto, que la verdad que es muy interesante, que si nosotros vamos a las consultas de conceptos liquidados y vamos al resumen, acá podemos hacer una configuración para poder traer las contribuciones bien claras. Por ejemplo, yo podría sacar el tipo de concepto, agrego al legajo y agregamos también la descripción del pago del dato fijo para ver qué representa el dato fijo. Vamos a ir arriba de todo al legajo y el pago, los voy a agrupar por este criterio y en filtros voy a poner que me traiga todos los conceptos que sean de tipo contribución. Y al aplicar esto, si yo pongo, por ejemplo, el mes actual, que siempre trabajo con el mes actual, puedo venir y colapsar todo. Yo ya acá tengo como global total cuál es el importe liquidado de las contribuciones de todo el periodo. Ya lo tengo acá. Pero aparte de eso lo tengo segregado por legajo. Y si quisiera yo podría entrar al legajo y tenerlo separado por cada una de las liquidaciones que tengo, con su descripción para poder visualizar qué representan. Y aparte de eso, si yo lo quisiera decir, che, ¿qué pasó en la mensual de marzo? Bueno, tengo la posibilidad de poder analizar directamente la liquidación de marzo y lo veo acá rápidamente. Como una herramienta de control, que esto después lo pueden guardar como mis consultas y tenerlo rápidamente, lo tienen que configurar cada vez que lo usen. Pero bueno, una vez hecho, la verdad que es una buena herramienta para poder controlar las contribuciones. Todo esto en la parte contable, ¿sí? Porque ahora las contribuciones están en cada liquidación, cada liquidación va a tener su juego de contribuciones. Bueno, ¿cómo digamos, llega esto al módulo de contabilidad? Y para esto entonces ya voy compartiendo el sistema, vamos a sueldos, vamos a archivos, dentro de archivos parametrización contable y vamos a modelos de asientos. Acá vamos a tener
El modelo de asientos de contribuciones para aquel que usaba la liquidación de contribuciones, donde estaba cada contribución apuntando a cada una de sus cuentas. Y lo que ahora hacemos es agregar, en este caso, en mi ejemplo, al modelo 01, donde estaban todo el detalle de los conceptos de haberes, no remunerativos y aportes, agregamos los conceptos de contribución. Cuando digo agregamos, me voy para abajo, así no, los conceptos de contribución. Cuando digo agregamos, no es que esto depende de un hotfix, esto ya independientemente a la modificación y al hotfix, todo esto que nos mostraron los chicos, ya eso lo tienen ustedes en sus sistemas. Hoy en sus sistemas ustedes directamente desde el proceso modelo de asientos pueden generar una apertura por Excel con datos y apuntar todos los conceptos de contribución que están en el 02, indicar que ahora forman parte del modelo de asiento en mi ejemplo, que es el 01, entonces ya se van a sumar directamente las contribuciones al modelo de asiento que estamos trabajando. Voy a repasar un poquito de qué se trata esta pantalla. Esta pantalla básicamente lo que marca es el concepto definido en el sistema, el código de cuenta de resultados al que afecta. En mi caso estoy apuntando a cargas sociales, esto va a ir debitado, va a ir al debe, y la contracuenta, el pasivo, ¿sí? Acá las opciones son uso, como diría Mauricio, una bolsa de gatos, contribuciones a pagar. Por ejemplo, en este caso, este concepto lo estoy volcando a contribuciones a pagar, o subsidio familiar a contribuciones a pagar, o quiero una apertura, mi plan de cuenta está con apertura para un mejor control, para cuando haga realmente el pago financiero de INACAP o algún aporte o la contribución en particular. Bueno, ahí puedo abrir, como en este caso, este concepto en cuanto a la partida de pasivo en obra social a pagar, o un concepto de contribución como la ART, lo abro en una cuenta aparte como seguro de vida y ART a pagar. Si eso va a depender de lo que ustedes quieran, cómo es la amplitud de su plan de cuentas, la apertura, cómo quieran manejar contablemente, cómo le va a llegar al balance de la deuda que tengan a nivel de las contribuciones. ¿Sí? La cuenta de resultados, no cabe duda, puede ser cargas sociales, también la podrían cambiar, pero el pasivo puede estar abierto o puede ser una gran bolsa dentro de lo que quiero reflejar. ¿Sí? Entonces, acá, concepto definido en el sistema, cuenta de resultados que va a ir debitada y la contrapartida que va a ser el pasivo, que es la que yo voy a definir. Aceptamos, ¿sí? Ya tenemos nuestro modelo de asiento definido y lo que vamos a hacer ahora es generar los asientos de las liquidaciones. Yo hice 2 liquidaciones quincenales para llevarle la contra a mi compañero Mark y lo que voy a hacer antes de generar los asientos es cerrar los datos fijos de liquidación. Entonces me voy a mi primera quincena, voy a cerrar el dato fijo, cerrar el dato fijo, y voy a la solapa datos contables, donde acá le digo que esta liquidación va a armar o va a esquematizar el modelo de asiento 01, que es el que yo tengo definido en mi sistema, ¿sí? Lo mismo voy a hacer con la segunda quincena, voy a cerrar la liquidación, me voy a la solapa datos contables y acá defino que el asiento que tiene que armar el sistema va a ser el 01, que es el que yo acabo de definir. Una vez que hago esto, ahora sí me voy a sueldos, me voy a procesos periódicos, contabilización y me voy a generación de asientos contables, ¿sí? Dentro del proceso de generación de asientos contables marco el periodo de liquidación, obtengo las liquidaciones, fíjense acá me trae las 2 quincenas que yo tengo acá liquidadas, ¿bien? Y ahora, de todos los legajos que participaron en estas 2 quincenas, voy a generar los asientos. En este caso yo tenía 4 legajos liquidados jornales, ¿sí? Son 2 quincenas, con lo cual para cada uno de ellos me generó 8 asientos que ahora vamos a ver cómo lo podemos llevar al módulo de contabilidad a través del proceso de exportación. Entonces, hasta acá entonces ya definí el modelo, ya generé los asientos y ahora lo que voy a hacer es exportar la información al módulo de contabilidad. Voy a entrar a exportación de asientos contables, ingreso a este proceso de exportación, aparece el asistente. Acá lo que puedo hacer es enviarlo al módulo de contabilidad de la misma base de datos actual, que es lo que vamos a hacer, o si mi contador tiene tantos activos contables y yo solo tengo sueldos, lo envío a otra base de datos, o si tengo varias bases de datos dentro del mismo sistema, a otra base de datos. Esto dependiendo de cómo sea su esquema de trabajo. Coloco siguiente y acá es donde puedo definir si quiero un asiento individual detallado por legajo o uno unificado. Uno unificado a fecha 31 de marzo del 2026. El tipo de asiento que voy a utilizar es el asiento que yo denominé como sueldo, ¿sí? Y ese tipo de asiento puede tener un concepto específico o particular, ¿bien? Coloco siguiente, vamos a cargar acá sueldos
sueldos marzo. Acá esta leyenda la puedo predefinir ya para que automáticamente el sistema me la traiga. Y acá me traigo las liquidaciones que acaba de generar desde el otro proceso, generación de liquidaciones. Y automáticamente también desde este proceso puedo actualizar el estado de los datos fijos. El dato fijo lo tengo en estado cerrado. Si yo lo voy a pasar a la contabilidad, lo voy a exportar y quiero ya marcarlo como exportado, lo voy a dejar en un estado que se llama transferido. Y esto es lo que hace este parámetro, que me permite automáticamente marcar esos datos fijos como transferidos. Coloco siguiente, coloco terminar y acá el sistema ya está construyendo el asiento que va a viajar al módulo de contabilidad, es este asiento, vamos a cliquear acá y nos vamos a ir y navegar directamente al módulo de contabilidad, acá ya lo vamos a ver en contabilidad, al asiento que tenemos de nuestra liquidación de haberes del mes de marzo. Donde tenemos la cuenta de sueldos, la cuenta cargas sociales, que es la que utilizamos en el modelo, y las distintas partidas de pasivos que fue las que fuimos trabajando y aperturando en nuestro modelo de asiento. Sueldos y jornales a pagar, contribuciones a pagar, estará en bolsa, o seguro de vida u obra social, que es la apertura que le puse a esos conceptos en particular. Sin perder de vista que si estoy en mi módulo de contabilidad y no tengo acceso a sueldos, al módulo de sueldos porque estoy en mi estudio, bueno, desde acá yo podría cliquear en liquidaciones y ver o navegar a qué legajo se le liquidó y de qué liquidaciones corresponde este asiento en particular del módulo de sueldos, que incluye las contribuciones que nos mostró Marcos que ahora se liquidan, ¿sí? Hasta acá entonces la participación de la integración contable dentro del módulo de sueldos. Una cosita más que ahí Marc no lo mencionó, pero lo que él hizo fue publicar a través de Tango Empleados una de las liquidaciones que él hizo. Entonces yo me voy a ir a Tango Empleados. Esto recuerden que ustedes lo pueden, esta aplicación que tienen disponible para asociar en sus sistemas y que van a poder acceder como empleadores y como empleados. Yo en este caso estoy accediendo como empleado. El empleado va a poder ver el recibo tanto desde una PC como de una máquina, como estoy yo ahora, como desde su celular con la aplicación ya instalado en su equipo móvil. Y de acá podemos ver, si entramos a este ítem, puedo entrar a ver específicamente el recibo de sueldos que una de las liquidaciones que hizo mi compañero Marc, donde vemos que tenemos también dentro de Tango Empleados la modificación donde está la columna de contribuciones y al pie tenemos el total del costo laboral. Esto para que ustedes sepan que también dentro de este juego de modificaciones, Tango Empleados es transparente y entra en este juego de la modificación y sus empleados también lo van a poder ver los recibos directamente en esta aplicación.